Santo. Amén. Amantísimo Dios que estás en el cielo, Padre, te damos gracias, Dios mío, por permitirnos estar nuevamente acá, Señor, reunidos, alabando y glorificando tu santo nombre, mi Señor. Te pedimos, Dios mío, que tú bendigas a cada uno por nombre, mi Señor. Bendice, Padre, al que trae la palabra, como al que trae las alabanzas, mi Señor. Mi Señor, y que cuando salgamos de este lugar, Padre, salgamos llenos de tu Espíritu Santo, mi Señor amado. Para ti sea la honra y la gloria, Padre amado, en nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, que Dios les bendiga. ¿Cuántos traen gozo en su corazón? Amén. Bueno, sabemos que lo que hay en nuestro corazón refleja nuestro rostro, ¿verdad? Si usted tiene un corazón agradecido y trae gozo en su corazón, entonces se va a notar, ¿verdad? Sé que nuestra alabanza tiene que ir más allá de las cuatro paredes, así que te invito a que ahí donde tú estás, que no te impida la mascarilla, el no cantar, ay, como no me miran, no vamos a cantar, sino que es entre tú y el Padre, amén. Sabemos que toda gloria se la lleva el Señor, así que ahí donde tú estás, te invito a que puedas acompañarnos con tus palmas, amén.
preparado para alabar al Señor. Amén. Saben que un instrumento no es únicamente un teclado, una batería, un micrófono, sino que es nuestra voz. Amén. Ahí donde tú estás, te invito a que nos acompañes. Preparen los instrumentos, que la fiesta va a comenzar. Suenen sus trompetas delante del Rey Jehová. Preparen los instrumentos, que la fiesta va a comenzar. Suenen sus trompetas.
que es su presencia. Hoy te invito a que puedas despojarte de todo aquello que te esté atando y que solo te entregues ante Él. Que hoy solo seas su presencia reposando en este lugar y reposando en cada vida. Ahí donde tú estás, abre tus labios y empieza a hablar con Él. Porque más que una canción aprendida con letra es aquella oración y aquella adoración que salga de lo más profundo de tu corazón. Eso es lo que el Padre quiere ver en esta hora. Quiere ver aquel agradecimiento, aquella gratitud, aquel amor que tenemos hacia Él. Así que ahí donde tú estás, empieza a hablar con Él. Levanta tus manos, porque nuestras manos son señal de rendimiento delante de Él. Y hoy nos rendimos delante de su presencia. Hoy menguamos delante de tu presencia. Padre, hoy menguamos nosotros para que seas tú en nosotros. Ya no seamos más nosotros, sino que seas tú. Hoy te podemos sentir y es tu presencia aquí. Es tu presencia, Santa. Es tu presencia rompiendo hoy cadenas.
gloria tocaré.
¿Cuántos alegres, verdad, están en la casa del Señor? Amén. Dios es bueno en todo momento, ¿verdad? Siempre, papá Dios se va a manifestar bueno con cada uno de nosotros. En este momento vamos a ofrendarle al Señor de lo mucho que Él nos ha dado a nosotros. De eso mismo le devolvemos a Él. Así que por favor prepara tu ofrenda ahí donde estás. Esa ofrenda que decidiste desde tu casa. Está lista ahí tu ofrenda. Está lista tu corazón delante de Él. Y ofrendémosle al Señor con gozo y con alegría, ¿verdad? Él no ve el monto, sino que ve la alegría y la disponibilidad en nuestro corazón, ¿verdad? Pero también nos vamos a hacer los locos, pero que hemos prosperado más, así tenemos que dar, ¿verdad? Porque Él es bueno, ¿verdad? Así como Él nos ha dado, tenemos que darle al Señor. ¿Qué te parece que cerramos nuestros ojos una vez más? Que inclinamos nuestro rostro y que ofrecemos a Él lo que es de Él. Y le dijimos, Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Venimos, Señor, juntos y unánimes en este momento, Señor, a ofrecerte, Señor, y a darte lo que tú nos has dado. Porque, Señor, de tu mano recibimos todas las cosas, Señor, y así mismo te damos con alegría y con gozo en nuestro corazón, Señor. Padre, en el nombre de Jesús también te pedimos, Señor, que bendigas a aquel hermano, Señor, aquella hermana que no pueda ofrendar en este momento juntamente con nosotros. Te pedimos, Padre, que abras las puertas, las ventanas, los portones de los cielos, Señor, y que venga tu bendición, Señor, y que sobre y abunde en su hogar, Padre, para que lo pueda hacer gozoso con nosotros en un momento no muy lejano, Señor. Padre, y así mismo te pido, Señor, que bendigas el dador alegre, al que te va a depositar, Señor, en tu alfolí. Bendícelo, Señor, y abre los cielos, y que en su mesa y en su casa nunca falte, Señor, tu provisión divina, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, recibe, Señor, nuestra ofrenda. Amén, Señor. Y amén. Sí. En lo que las hermanas pasan ahí por su lugar, ¿verdad? Vamos a escuchar el consejo de la palabra del Señor en esta hora, que a eso hemos venido, ¿verdad? Que el Señor nos hable y nos guíe. Así que le vamos a dar el tiempo al pastor de esta casa, ¿verdad? Con un fuerte aplauso de cariño, de afecto. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga en esta tarde. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos tenido luchas en nuestro interior por hacer lo bueno o por hacer lo malo? No sé si usted alguna vez ha sentido tentado o tentada a mentir, a engañar, quizá robar, quizá hacer cosas desagradables, mentarle la mamá a alguien que por allá, pero no sé si a usted alguna vez le ha llegado esa tentación o esa situación en su corazón. Realmente nosotros, creo yo que a lo largo de nuestra vida, tanto cristianos especialmente, tenemos una lucha constante en nuestro ser interior por hacer lo bueno y no hacer lo malo. Aunque la vida cristiana no es tanto el que no puedo hacer, sino que el disfrutar lo que soy en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque la religión tradicionalmente ha venido a imponer cargas sobre los creyentes, lejos de quitarle las cargas como Jesús lo ha prometido en San Mateo capítulo 11, verso 28 en adelante, donde él llama a los que estamos cargados y cansados llegar a Él, porque Él es el verdadero descanso. La religión tradicionalmente lo que pone son cargas, lejos de quitarlas, de hacer, de no hacer, de portarse así, de portarse así. Mas, sin embargo, eso de que usted no haga lo malo, de que no adultere, no fornique, no mienta, no engañe, eso no deberíamos ni siquiera nosotros decirle no lo haga, porque de cajón lo sabemos todos que eso es malo y es pecado delante de la presencia del Señor. Pero no es tanto no hacerlo por temor a un castigo o temor a una represalia, sino que deberíamos de portarnos bien, no por temor, le decía, a las consecuencias, sino por amor a aquel que pagó por los pecados por nosotros. Es decir, esto no debería ser una carga, sino que debería ser un privilegio. ¿Sabe? Por ejemplo, a veces hay lucha. ¿A cuántos quizá
le ha tocado luchar en su mente y en su corazón el día que hay culto, porque está lloviendo, porque llegó cansado o cansada, porque se mojó, porque se peleó con alguien, por cualquier situación. No sé si a usted le ha pasado que hay una lucha en su interior, voy o no voy, voy o no voy, ¿qué hago, verdad? Realmente cuando usted decide venir o estar en la casa donde se reúne la iglesia del Señor, no debería ser para usted ni para mí una carga ni una situación difícil de decidir, sino que debemos de tomarlo como un privilegio de parte de Dios que nos da a nosotros. ¿Cuánta gente ha tenido la oportunidad de buscar y servir a Dios, mas sin embargo la han desperdiciado? La han desperdiciando su vida. Quizá gente que está quizá preso, que está enfermo o con situaciones, dice, en ese momento de estar en esas condiciones, la gente sí quisiera ir a la iglesia, mas sin embargo cuando ya la gravedad del asunto, la tormenta, la angustia pasa, como que somos prontos para olvidarnos del amor de Dios y prontamente pues nos alejamos nuevamente de Él. El asistir y congregarnos es un mandato, pero más que mandato para nosotros debe ser un privilegio poder reunirnos como la Biblia nos manda, ya que hay promesa de Dios para todos nosotros que vivimos o que estamos o pretendemos o queremos buscar la unidad del Espíritu en el Señor Jesucristo. Hay bendición, dice que cuando estamos juntos y unánimes, porque ahí envía Dios bendición y envía vida eterna. Por eso el escritor de los Hebreos sugiere, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. No es cierto, hermanos, que bien fácil se enfría uno. Mire, con una semanita que usted se eche sin asistir a la iglesia, que no asista ni martes, ni jueves, ni domingo, ya el otro martes como que tiene un poco de pereza. Algo dice como que me está ganando la pereza o el acostumbrarme, porque somos seres de costumbres y nosotros de muy malas costumbres nos acostumbramos a lo malo bien pronto. ¿Sabe? Hay gente, por ejemplo, lo que estuvo la situación de pandemia, los primeros meses del año 2020, en ese tiempo toda la gente anhelaba ir a las iglesias, ¿se acuerdan? Como estaban cerradas, todos querían ir. En cuanto se abrieron más o menos allá por octubre, algunas en noviembre y diciembre, otras del 2020, mucha gente tenía la idea de que las iglesias iban a rebosar de gente agradecida con Dios porque habían pasado una etapa difícil. Mas sin embargo, en lugar de que la gente se acercara y buscara a Dios, darle gracias, los mismos creyentes fueron los que se alejaron y ya no quisieron seguir adelante. Entonces nosotros en nuestro ser interior manejamos una cierta lucha. La lucha por el bien y por el mal, por lo bueno y por lo malo. Más le digo, cuando usted ama a Dios, no debería ser ningún problema para nosotros el portarnos bien, ni debería ser causa de temor, de miedo o por el castigo que nos viene. Usted sabe que hay mucha gente que no comete pecado, pero más por miedo al castigo que por amor a Dios. ¿Usted por qué se porta bien? ¿Por amor a Dios o por temor al chicote? Fíjese bien. ¿Dios castiga o no castiga? ¿Usted qué cree? ¿Ah? ¿Castiga o no castiga a Dios? Levanten la mano los que decimos que castigan. Levanten la mano los que decimos que no castigan. Levanten la mano los que no tienen manos. La Biblia dice que Dios nos tomó como hijos. Y dice el mismo párrafo bíblico que padre es aquel que deja a su hijo sin corrección o castigo. Y dice la Biblia misma que Dios al que toma por hijo, ¿qué dice? Lo corrige y lo disciplina. Entonces Dios sí corrige y disciplina. Pero, dice Hebreos, si ustedes por el temor a la corrección y disciplina a sus padres terrenales obedecían y hacían caso, cuanto no más deberían de hacerlo al Padre Celestial, que con amor y misericordia es que nos ha corregido. Entonces, en nosotros regularmente combate, le decía, ciertas fuerzas para dominarnos. Algunas por hacer el mal, otras por hacer el bien. A veces, no sé si usted ha visto las caricaturas o cosas así, que le aparece un diablito en el hombro y un ángel en el otro hombro. Y el diablito le dice, no vayas a la iglesia. Y el ángel le dice, vamos a la iglesia. No vayas, dice, sí, vamos, dice el otro. Y usted, ¿a quién le hace caso? Pero esos no están en el hombro, a veces están en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, acompáñenme por favor
al libro de Gálatas del apóstol San Pablo, capítulo número 4, verso 21. Gálatas, capítulo 4, verso 21. Cuando lo encuentren, por favor, me acompañen sobre sus pies. Creo yo que la palabra de Dios merece toda honra y respeto. Gálatas, capítulo número 4, sí, verso 21. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, es de Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Levánteme la mano quien entendió algo de eso que leímos, hermanos. Dice San Pablo, escribiendo a la iglesia en Galacia, que es una alegoría lo de Abraham, Agar, la esclava egipcia, Sara, la esposa de Abraham, Ismael, el hijo de Agar, de la esclava egipcia, e Isaac, hijo de Sara y de Abraham, hijo de la promesa. Es una alegoría, dice Pablo, es decir, es como un ejemplo, algo que podemos interpretarlo hoy por hoy a nuestras vidas, dijo San Pablo. Lo que está diciendo San Pablo es que en ese entonces en la iglesia naciente había un problema. Había lo que los judíos le llaman la ley mosaica o la ley del Pentateuco, lo que está escrito en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que regula la vida del pueblo de Israel, tanto moral, social, política y religiosa. En esa ley, la ley, como se le llama comúnmente, es lo que rige la nación de Israel. O sea, las tradiciones y costumbres de ellos están regidos por esto. Y a través de la ley que Dios le dio a Moisés, era para regular la vida de la nación de Israel. Por ejemplo, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Leyes sobre la esclavitud, leyes sobre los celos, leyes sobre la lepra. Tantas leyes que eran para regular a una nación llamada Israel. ¿Qué hacer y qué no hacer? Esa era la ley. Y la ley misma decía, el que haga todo esto va a vivir. O sea, el cumplimiento de todos esos mandatos, mandamientos, principios, normas, decretos, producía vida. Pero la misma ley dice que ninguno pudo, y la Biblia nos dice que nadie ha podido jamás cumplir esa ley. Es imposible para el ser humano, porque el ser humano, desde que cometió el pecado Adán y Eva, nuestra naturaleza es buscar lo malo y no lo bueno. De hecho, usted bien lo sabe, es más fácil hacer las cosas malas que las cosas buenas. Lo bueno cuesta hacerlo, lo malo es bien fácil que nos dejemos llevar por ello. Esa era la ley en el tiempo aún cuando Jesús nació. De hecho, es la ley que rige todavía la nación de Israel. Mas sin embargo, esa era una manera que Dios les dio para corregir, disciplinar y hacerlos a ellos conforme al plan de Dios. Mas sin embargo, Dios ya lo sabía desde el principio que era imposible para el ser humano
cumplir todas esas normas. Era imposible realmente vivir una vida como lo demanda la ley. Entonces fue cuando usted lo sabe muy bien, que Dios Padre le amó y le ama tanto a usted y a mí, que en lugar de que usted cumpla todo ese montón de leyes, mandatos y decretos, Dios envió a Jesucristo a cumplir por nosotros toda la ley. Y no solo la cumplió Él en su totalidad, sino que aún más Él se dio el sacrificio para que nosotros no tuviésemos que cumplir todo eso. Él la cumplió por nosotros y Él pagó por nosotros. Entonces a eso le llama ahora la Biblia la gracia de Dios. Y la gracia, ¿qué significa? Es un regalo que usted y yo no merecíamos, porque la paga del pecado es muerte, pero en Cristo Jesús tenemos vida eterna, y no porque usted se lo merezca, sino porque Dios a través de Jesucristo ya pagó por nosotros todos nuestros pecados y maldades. Y cuando decimos todos los pecados, son los pecados pasados, presentes y futuros que usted cometió, que cometió hoy y que va a cometer mañana. Todos esos fueron ya pagados por Cristo en la cruz del Calvario, porque la obra de Él fue total y suficiente. Nadie puede decir, oh, lo que yo hice no alcanza para pagarlo. Ya todo está pagado, no importa. Como una persona supimos, aunque violara a su propia madre, lo cual él hizo, aún eso le fue perdonado. Aunque sean pactos demoníacos, esos pactos se rompen y Cristo es la solución y la salvación para todo ello. Aunque alguien haya matado, asesinado, robado, adulterado, cometido toda clase de pecados, todos los pecados fueron pagados a través de la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz del Calvario. Esa es la gran diferencia. Por eso usted dice, la de la esclava, que es Agar, es una alegoría a la esclavitud que produce la ley. O sea, querer uno alcanzar el cielo a través de las buenas obras, a través de portarnos bien. Eso no es posible. Nadie jamás ha podido hacerlo, nadie jamás podrá hacerlo, cumplir todas esas demandas que son realmente para nosotros imposibles de realizarlas. Entonces nosotros podemos ver que hay dos pactos. El pacto antiguo, que era el cumplimiento de la ley, que si alguien cumplía todo eso iba a tener vida. Mas sin embargo nadie pudo hacerlo en ningún momento. Ahora viene el segundo pacto, que es mucho mejor que el primero. Ese pacto es que Cristo ya pagó y ya murió. ¿Y usted qué tiene que hacer? Nada, nada, nada. Solamente creer en Jesucristo. Incluso desde la puerta del Señor. A mí particularmente me molesta mucho cuando hay gente que le quiere poner tropiezo a los demás. Cuando hay gente que le quiere poner u obligar a otros a hacer ciertas cosas como para llenar un requisito, o como para que la obra de Cristo tal vez no fue completa en la cruz, agregarle algo. Por ejemplo, usted sabe que hay gente que dice que no se debe bautizar a alguien que no esté casado, que viva con su pareja y no esté casado. ¿Dónde dice eso? La Biblia sencillamente dice, el que cree y sea bautizado será salvo. No es el que esté bien casado, mal casado, rejuntado, fundado. El que cree simplemente. Entonces, porque hay gente que le pone trabas y tropiezos a otros. Lo que tradicionalmente se llama eso, judaizar. Eso significa que a la salvación que Cristo nos dio le agreguemos obras. O como que le digan, mira hermano, si no diezmamos o salvos son mentiras del diablo, amado hermano. Usted es salvo solo por el sacrificio de Cristo. Diezma, no diezme, de o no de, eso no tiene nada que ver. Claro que cuando hemos creído en Jesucristo, algo extraordinario pasa en nosotros. Yo no sé si a usted le pasó, le va a pasar o le está pasando, pero cuando venimos a Cristo, como que nos evidenciamos en nosotros mismos, o nosotros mismos nos damos cuenta que hay algo malo en nosotros. Y es cuando a través de esa luz, que es su palabra, a través de su presencia, nos damos cuenta que hay cosas que arreglar en nuestra vida. Pero esas las arreglamos por amor a Dios, no para irnos al cielo. Eso lo arreglamos nosotros por obediencia y por honra a Dios. Nosotros obramos, diezmamos, trabajamos y hacemos lo que hacemos no para ser salvos. Lo hacemos porque ya somos salvos, amado hermano. Yo soy salvo, tú como yo soy salvo, yo no tengo que hacer nada por irme al cielo. Simplemente ese fue un regalo de Dios. El precio fue altísimo.
Por eso usted y yo no podemos pagar, el precio fue Cristo en la cruz. Entonces, que para irnos al cielo eso es suficiente. Pero entonces, hermano, ¿por qué los cultos? ¿Por qué evangelismo? ¿Por qué misioneros? ¿Por qué cuidamos niños? ¿Por qué hacemos campañas? ¿Por qué hacemos lo otro? Es porque estamos agradecidos con Él y queremos compartir ese amor con las personas que aún no conocen de Dios. Ese es el único propósito nuestro. Porque hemos entendido la gracia de Dios. Pero en el tiempo de Pablo le está diciendo a los Gálatas, fíjense que hay una parte en que le dice Pablo a los Gálatas que habían comenzado por la gracia, o sea, ellos sabían que por la fe en Jesucristo eran salvos, mas sin embargo encubiertamente falsos creyentes les introdujeron que tenían que cumplir la ley, o sea, creer en Jesús y cumplir la ley era la obligación. En ese entonces, dijo Pablo, no es así. Ustedes ya son libres de esa esclavitud que tenía la ley sobre ustedes. Entonces Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Y hay una versión que a mí me encanta, yo creo que desde la Biblia Dios habla hoy, Gálatas estúpidos les dice. Después de que comenzaron por la fe, ahora van a acabar por las obras. Es decir, estaba en juego, ¿por qué somos salvos? ¿Por la fe o por las obras? Mire, usted lo sabe, mi esposa y nosotros como familia, nosotros vivimos por fe. Pero la fe no es un salto al vacío, no es un salto a lo desconocido. La fe es la certeza que el que nos llamó nos va a sostener como Él lo prometió. Eso es vivir por fe. Vivir por fe significa que usted le cree a Dios, que Dios va a hacer lo que Él le dijo que va a hacer usted. Eso es fe, hermano. No es un salto a lo desconocido, no es un salto a la oscuridad, no. Fe es la seguridad, la certeza y la convicción que Él no miente y Él no se arrepiente y que Él va a hacer con nosotros lo que Él dijo que iba a hacer. Eso es fe, amada iglesia. Yo no voy a hacer obras para que mi mujer se salve, obras para que mi marido se salve. Yo no voy a hacer otro, no. Yo voy a creerle a aquel que dijo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Yo no voy a convencerla, ella no me va a convencer, usted no va a cambiar ni transformar a nadie. El único que cambia, transforma, sana y restaura se llama Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para la gloria únicamente de Él. Ese es el Dios nuestro. Entonces viene el apóstol San Pablo viendo los problemas que había en la iglesia en Galacia, que después de haber comenzado por la fe, viviendo en el Espíritu, ahora habían comenzado a trastornarse, pues estaban creyendo que había que cumplir la ley, que había que cumplir ciertas cosas. Entonces Pablo le dice, no, le dijo, es una alegoría lo de Abraham con Sara y Agar. ¿Sabe usted los problemas a los cuales nos metemos nosotros cuando no sabemos esperar en Dios? Abraham, de hecho se llamaba Abraham, después le cambiaron el nombre por Abraham. A los 75 años de edad, el Señor le promete un hijo, porque en ese momento Sara, de 65, era estéril. Dios viene a Abraham y le promete una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, a los 75 años de edad. Pero Abraham y Sara no tuvieron la paciencia. Y cuando Abraham tenía 85 años, viene Sara, su mujer, y le dice, mira, ayudémosle a Dios. Quizás se le olvidó, quizás no ha podido. Llegate a mi sierva, a mi esclava que es egipcia, Agar, y en las rodillas de ella, cuando nazca el bebé, yo voy a estar ahí y va a ser mío. Y Abraham, ni lento ni perezoso, llega con la esclava, se mete con ella y la embaraza. ¿Cierto? Nace un hijo de la esclava Agar y le llaman Ismael. Dios no necesita ayuda de nadie. Dios no necesita que usted mueva una mano para que Él haga lo que Él tiene que hacer. Porque no sea que usted se vanaglorie y diga, por mi mano fue hecho. No, es la mano de Dios la que se va a glorificar en nosotros. Dios no necesita ayuda de nadie. Solo necesita que usted sea paciente y aprenda a creerle a Él. Y sepa que los tiempos de Él siempre han sido y seguirán siendo perfectos. Él nunca llega tarde, Él nunca llega pasado el tiempo. Él llega en el tiempo que Él lo tenía planificado y Él va a hacer lo que tenga que hacer. Entonces, oiga bien, Abraham se mete un problema con su mujer Sara.
Y sabe que cuando Agar, la esclava, estaba embarazada, le comenzó a crecer la pancita. Yo me la imagino como aquellas muchachas coquetas que usan unas cosas aquí y la panza, enseñando la panza así inflada, y andaba coqueteándole y se pasaba delante de Sara enseñándole su pancita, y que Sara no tenía pancita y que ella sí tenía pancita, y comenzó a despreciar a Sara. La mujer es como aquella, ¿cómo le decimos? Aquella que anda con el marido ajeno, ¿cómo es que se le dice, hermano? Como aquella amante, hermano. Se anda suliviando y no sabe que la mera está en casa. No sabe. Entonces, así estaba el problema. Pero fíjese bien, a los 85 años nace Ismael, el hijo de la esclava, y la promesa no había llegado. Y ya Abraham, a los 100 años, 15 años después, viene la promesa de Dios. Sara aparece embarazada. Tiene Sara 90 años, Abraham tiene casi 100, o tiene 100. Nace Isaac, el hijo de la promesa, lo que Dios quería para ellos. Pero como habían metido en un problema, ahora Ismael, el hijo de la esclava, tenía 15 años. Y el hijo de la promesa recién nacido. Y comenzaron a darse los problemas. Cuando comenzaron a crecer los niños y el joven, comenzó, dice, según el relato del apóstol Pablo, el hijo de la esclava a perseguir al hijo de la promesa, a atormentarlo y a angustiarlo. Y viene un momento angustioso a la vida de Abraham. Fíjese bien, mira, hermano, yo he visto ese. No sé si me lo va a entender o no me lo entiende, pero se lo digo. Hay gente que en su vejez o en las etapas que ya no corresponden a la vida natural del ser humano, comete grandes errores. Yo regularmente, yo les llamo los hijos del pecado. O sea, es mi tontera de entender algo. Gente que ya no tenía por qué meterse a tener más hijos. En lugar de haberse quedado con los hijos que Dios ya le había dado, se mete con otra persona que quizá ya no es su esposo, porque el esposo no está, se fue a lavar cualquier cosa, pero viene un hijo de esa naturaleza y viene a ser pesar para toda la familia. Hay una familia que nos ha pedido oración. Fíjese bien este problema. La señora tiene sus hijos, sus hijas grandes, ya tienen sus esposos también ellas, el esposo de ella, los hijos. Ellos recibieron en casa a una sobrina del esposo, pequeña, la cuidaron. El año pasado la señora muere de COVID. Ahí va bien la cosa. El detalle es que las dos hijas quedan en casa, la sobrina que criaron también queda en casa, el marido también. Ahora viene el marido que quiere llevar a otra mujer a la casa. Las hijas se oponen y le dicen que no. Entonces él sale de la casa, él se va con otra mujer y los deja. Ellos ya son personas adultas, ya tienen sus hijos también. Ahora, ¿cuál es la petición de oración, hermano, para ese rollo que tienen? Bien sencillo, que oremos por las hijas legítimas, porque la arrimada está echando la casa de la mamá a las verdaderas hijas. Fíjense eso. Santo Dios, dice uno, los arrimados son los que más pelean las cosas, hermano. Y dejan en problemas graves a los niños, a los hijos legítimos. Yo he visto y hemos visto gente que tiene sus hijos, tiene su familia, pero en una edad que ya no debería tener hijos, se mete a tener hijos y muchas veces no son hijos legítimos. Y esos hijos legítimos vienen a provocar graves problemas familiares. Entonces Abraham y Sara tenían un gran problema. Sara se da cuenta que Agar la desprecia a ella. Sara se da cuenta que el hijo de Agar menosprecia, no sé, me imagino que hasta le pegaba al Isaac, 15 años menor, imagínense, Isaac lo camorreaba, le jalaba la oreja. ¿Qué le hacía? ¿Usted ha visto cuando un niño es abusivo y abusa de otro más chiquito? Así estaba Sara con Isaac. Y Sara, bien enojada, le dice a Abraham: echa fuera a la esclava y a su hijo, échalos de aquí que no van a heredar con nosotros. ¿Y a dónde? Y Abraham los tiene que echar al desierto, a morir al desierto. Y Abraham, como el papá de ese joven llamado Ismael, ¿qué iba a hacer? Imagínese usted que le toca echar a uno de sus hijos.
Dios le dice a Abraham: haz lo que tu mujer te está diciendo, dijo Dios. Oiga, haz lo que tu mujer te está diciendo. Y con todo el dolor de su corazón, Abraham le dio un poco de pan, un poco de agua a Agar, la concubina de él, y a su hijo ilegítimo, para que se fueran al desierto. Entonces, es una alegoría a lo que pasa en nuestra vida. Hay dos cargas sobre nosotros: el de la esclava y el de la libre. El de la esclava te persigue para destruirte, atormentarte, angustiarte. El de la libre te dice: eres hijo, eres hija de Dios, confía y espera en Dios. El de la esclava te dice: tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que vivir así, tenés que hacer, y comienza a cargar y a tribular la vida de la persona. Por eso el de la esclava persigue al de la libre, porque los que están aún en esclavitud, aún diciéndose cristianos evangélicos, que viven una religión, no una relación con Dios, quiere que nosotros vivamos con ese mismo yugo de esclavitud, de hacer y de pesar y de vivir cargados con qué no hacer y con qué sí hacer. Nosotros somos libres en Cristo Jesús, pero esa libertad no es motivo de libertinaje, sino que es una libertad gloriosa para que el nombre de Jesucristo sea alabado y bendecido por todos. Por eso alguien le decía, hermano, le decía, ¿por qué dicen que los cristianos, por qué ustedes solo riéndose y molestando y bromeando viven? ¿No parecen cristianos? Santo Dios. Si usted se ríe no parece cristiano, usted quiere parecer puro mudo o pura muda de cualquier. Con la frente, con la cara de limón, entonces es buen cristiano. No. Si usted entiende, tiene que gozar y disfrutar su vida cristiana y no permitir que nadie nos ponga cargas. Oiga, los religiosos ponen cargas que ellos nunca llevaron, ni quieren llevar, ni pueden llevar. Entonces nosotros tenemos esa situación de Agar, Ismael, los esclavos, Sara e Isaac, que son los de la libre. Ahora bien, lo que está diciendo es que hay dos tipos de situaciones, dos tipos de maneras de hacer aparentemente una misma cosa, pero no sale el mismo resultado: vivir por obras o vivir por fe. Pero dentro de ese vivir por obras y vivir por fe, el apóstol San Pablo llega y lo amplía un poquito más y le dice a la vida por las obras o la vida por la ley, él le llama la carne, los deseos de la carne, los deseos humanos. Eso es lo que la Biblia se conoce como la carne. ¿Qué deseos tiene la carne? La carne, vamos a decir nuevamente, son los deseos humanos que hay en nosotros. Eso es la carnalidad. Y está el otro lado, la espiritualidad o el deseo del espíritu. Por ejemplo, si dijésemos esta noche, esta tarde, hermanos, mañana vamos a ayunar y a leer por lo menos un libro de la Biblia. Usted va a leer Judas, me imagino yo, que tiene como 20 versículos, pero no importa. Pero le digo, hermano, mañana estamos en ayuno, martes en ayuno, miércoles en ayuno, jueves si no estamos en ayuno, vamos a leer la Biblia, vamos a meternos en oración y a buscar a Dios. ¿Cuántos creemos que eso es bueno para nosotros? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Y cuántos en nuestra vida decimos, ¡ala, qué bendición! Metámonos a ayunar, metámonos a orar, metámonos a leer la Biblia? Sí, pero tu carnota, ¿qué dice? Ay, no, solo pensar que el ayuno ya me dio hambre. Cuando ustedes pueden ayunar mañana, ya en la noche ya tiene hambre y con más hambre de que siempre, es increíble. Esa es la lucha. El espíritu, o sea, la vida espiritual anhela agradar a Dios, anhela buscar su presencia, anhela estar en oración, en comunión con Dios. Nuestro espíritu anhela estar con los santos, nuestro espíritu anhela alabar a Dios. Pero esto que Pablo le llama carne, anhela ver tele, anhela comer, estar acostado, anhela descansar. ¿Qué más anhela nuestra carne? Y eso es para no entrar en otras ramas más difíciles que ya son de tipo pecaminoso. Entonces esas dos fuerzas combaten en nosotros: los deseos humanos o carnales y el deseo de nuestro espíritu de alabar a Dios. El detalle acá está, como dijo San Pablo, ¿qué de las dos cosas vamos a hacer nosotros o cómo estamos nosotros viviendo? Y para que tengamos un panorama un poquito más amplio, Pablo nos enseña cuál es, oye bien,
¿Cuál es la vida del cristiano? Porque la Biblia fue escrita para los cristianos, no para los inconversos. Oiga bien, entonces su vida y mi vida produce fruto. Usted y yo damos frutos. ¿Qué clase de frutos? Pues eso cada uno sabe. Pero en ese movernos podemos ver qué es lo que está gobernando realmente nuestra vida. Veamos de lo que habla San Pablo. Ahí mismo en Gálatas, por favor, capítulo 5, verso 16. Gálatas, capítulo 5, verso 16. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice el verso 16, Gálatas capítulo 5. Digo pues, oiga, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Oiga, y manifiestas son las obras de la carne. Oiga, presta atención, las obras de la carne, los frutos que da el deseo carnal, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oiga la advertencia: los que practican tales cosas no entrarán o heredarán el reino de Dios. Ojo con esta palabra. Los que, ¿qué dice? Los que practican. Una cosa es practicar y otra cosa es equivocarse o pecar. Por ejemplo, ¿cuántos practican fútbol? Practicar fútbol me refiero a que usted de lunes a domingo tiene medio día ejercitándose, preparándose, jugando con la pelota y preparándose para un partido. Eso es prepararse o practicar. Ahora, ¿cuántos juegan fútbol? Cualquiera se mete a pegar patadas a la pelota, ¿sí o no? Muchacha, busca, sí, ahí van todos a pegarle a la pelota, está bien. Pero no son practicantes, simplemente son aficionados, que les gusta. Pero el que practica lo vive a diario. Entonces, si leemos esta lista nuevamente, usted en cada apartado de eso, que haya cometido ese pecado, solo dice ay, y yo ya entendí. Pero yo creo que muchos de nosotros nos encarronaríamos en esto, pero no como practicantes, sino como gente que ya fue perdonada de esa mala práctica. Mas sin embargo, hoy por hoy que fuimos lavados con la sangre de Cristo, no debemos practicar esos pecados. Oye, no debemos practicarlos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados o salvados puedan volver atrás del santo llamamiento. No es posible eso. Y si alguien, después de haber creído y caminado con Cristo, vuelve, entonces lo que la Biblia le llama es como el proverbio antiguo: la puerca lavada vuelve al lodo y el perro vuelve a su vómito. Eso significa que alguien que siga viviendo, practicando adulterio, fornicación, hechicería, engaño, chismes, disensiones, divisiones, pleitos, contiendas, celos y todo eso, que lo practique como tal, esa persona lo que a mí me está diciendo es que no es cristiana, que no es hijo de Dios. Nada que cayó, no cayó, nunca estuvo de pie. Porque el que está de pie, grande es Dios, dice Pablo a los romanos, para mantenernos de pie. Pero oiga, tiene que tener mucho cuidado. Una cosa es que usted meta la pata y otra cosa es que lo practique ya de cajón. Entonces debemos tener mucho cuidado. Entonces, esos son los frutos que se ven en una persona que vive en la carne o bajo la carnalidad. Le gusta el chisme, levante la mano, le gusta el pleito, las divisiones, las contiendas. Mire, hermano, por Dios santo, de esa persona le gusta, le encanta. Mire, hermano, ¿cuántos de nosotros hemos pecado?
¿Se siente bien o se siente mal usted? La verdad. Mal. Cuando le mienta la madre a alguien, ¿usted se siente bien o se siente mal? Va, que qué feo se siente uno. Después de eso, como retrocedo, me trago esas palabras, ya no se puede. Cuando sin querer habla mal de un hermano o hermana, ¿usted se siente bien o se siente mal? Se siente mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente y nos redarguye cuando fallamos. Eso a mí me dice que usted tiene el Espíritu de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. ¿Y la libertad? Cristo en la cruz del Calvario. La ley decía, haz esto y vivirás. Cristo Jesús obviamente dice, cree en mí y serás salvo tú y tu casa. ¡Pum! Ahora bien, ya vimos los frutos de la carnalidad. Qué tremendo, hermanos. Yo no sé si nos evaluamos cómo quedamos, pero no venimos a eso. Venimos a buscar soluciones para nuestra vida y pedirle a Dios que nos guíe conforme a su verdad. Sigamos el verso 22, por favor. Gálatas capítulo 5, verso 22. Anteriormente vimos los frutos que produce la carnalidad o el deseo humano. Ahora dice el verso 22, el fruto del Espíritu. Oiga, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que dice, no hay ley. Contra eso no hay ley. No hay quien le va a acusar. Es que me quiere mucho. ¿Quién le va a acusar por querer mucho a alguien? Es que me tiene mucha paciencia. No le van a acusar por eso. El fruto de una vida bajo el Espíritu de Dios, el fruto de una vida sumergida bajo lo que Dios ama, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, paciencia y dominio propio. Ese es el fruto que debe verse en aquellos que decimos que amamos a Dios. Jesucristo mismo nos exhorta en cada ocasión, amémonos unos a otros como Él nos amó. Dice, oigan, y usted tiene la obligación de amarme y de amar a la persona que está al lado suyo, y yo tengo la misma obligación para usted. Ese es el fruto del Espíritu Santo en su vida. Dice amor, gozo. Oye, hermano, esa palabra, yo no sé si usted conoce gente que dice que es cristiana o evangélica, pero de gozo naranjas, hermano. Dice uno, ¿cómo es que Cristo mora en eso? Dice usted, santo Dios. Nuestra vida es el de gozo, hermano, a pesar de las circunstancias, sí. Porque el gozo nuestro no depende de lo que nos rodea, ni de lo que tenemos. El gozo nuestro depende de quién está en nosotros y quién está con nosotros. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces Él tiene y produce en nosotros gozo en medio de cualquier cosa. Yo no sé si usted ha visto gente que en los apuros, en lugar de atormentarse, pues está atormentado y preocupado y se vale, pues se ponen a reír. Y dice uno, está chiflado, está chiflada, o de verdad se convirtió. Gozo tiene que haber en nuestra vida, amados hermanos. Paz. Paz, hermano. Cuesta. La paz cuesta, pero debe producirse en nosotros si vivimos conforme al Espíritu. Paciencia. Oye, hermanos, la paciencia, ¿cuántos problemas no nos ha metido? No sabemos esperar. No tenemos paciencia ni con Dios, mucho menos a los demás. Benignidad. Benignidad es algo, es una palabra bien complicada hasta pronunciarla, pero su significado es este. Benignidad significa estar siempre dispuesto a hacer lo bueno. ¿Usted conoce a alguien dispuesto siempre a hacer lo bueno? ¿Usted conoce a alguien que usted es capaz de decirle, mira hermano, necesito una manita, y usted sabe que ese hermano va a estar ahí? Hermana, fíjate que tengo un problema, usted sabe que esa hermana va a estar ahí. Usted ve a alguien que va por la calle y ve a alguien con necesidad y siempre procura ayudar a alguien. Eso es benignidad, estar siempre en la disposición de hacer lo bueno y ayudar a los demás. No sé si usted practica o no practica la benignidad. La bondad, o sea, buena gente. ¿Usted conoce a alguien buena gente? Yo creo que conocemos más mala gente que buena gente, además. ¿Hay más malos o más buenos, hermanos? Un eslogan político decía, somos malos buenos, dice. ¿Buenos para qué, le digo?
Y son muchos esos, hermano. Pero no estamos hablando de ellos. Mansedumbre. ¿Cuántos somos mansos, hermano? No mensos. Por ahí oí el grito. Fíjese bien, a mí me encanta esta frase de Jesús. San Mateo 11, 28 y 29. Jesús dijo: vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y luego dijo: lleven sobre vosotros, ¿qué dijo? Mi yugo, que mi yugo es fácil y ligera mi carga, y hallaréis, ¿qué dijo? Descanso para vuestras almas. Oiga, qué bonito. Lleven mi yugo. Yugo, ¿usted sabe qué es un yugo? Levante la mano quien no sabe qué es un yugo. Levante la mano sin pena, si para eso venimos. Un yugo siempre es una alegoría, algo parecido a algo que se aplica a nosotros. Un yugo es cuando usted ve que aran las tierras para prepararlas para sembrar. Antiguamente, bueno, no hay lugares que todavía aran con bueyes. O sea, ponen dos bueyes y les ponen un palo en la nuca que los une. Ese es un yugo. O sea, que tienen que caminar juntos. Entonces Jesús dijo: caminemos juntos y verán que habrá descanso para vuestras almas. Oiga, ¿quiere descansar usted en Cristo? Camine con Cristo. Oye, lleven mi yugo. O sea, caminemos juntos, digo, y hallarán descanso para vuestras almas. Y cuando usted tiene ese descanso, usted tiene mansedumbre. Mansedumbre no es uno ser tonto ni menso de nadie. Ah, y que es cristiana pero no me presta 100 quetzales. Sí, soy cristiana pero no tonto. Hay gente que cree que porque somos cristianos tenemos que darle a la gente todo lo que nos pide. O bien, yo no sé quién les metió a la gente afuera, que el cristiano es tonto y se tiene que dejar. Allá dicen que si le dan una mejilla, pongan la otra, pero no que se quede con los dos guamazos, digo. ¿O sí? No, verdad que no, usted no va a pelear. Usted es manso y humilde de corazón como Jesús nuestro Señor. Mansedumbre es, hermanos, aprender a dominar nuestro carácter. ¿Cuántos hemos logrado dominar el carácter, hermano? Que aunque le esté inventando la madre derecha izquierda como usted quiera, usted está calladita. Porque hay quienes venían del mundo antiguo a este mundo cristiano ahora, le decían una, daban como 20, 30, hermano. Pero parecían metralletas, hermano. Y solo, como dijo alguien, culebras y sapos y miren, era terrible. Pero la mansedumbre nos ayuda a tener control y depender de Dios. Entonces dice mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Dominio propio, hermano. ¿Usted controla sus emociones o sus emociones lo controlan a usted? ¿Quién gana? ¿Usted ha visto que hay gente que se le nota mucho el estado de ánimo? ¿Sí o no? Y la templanza, el dominio propio, es que usted esté templado. Es decir, que tenga un dominio de sí mismo en cualquier circunstancia. Hay gente que ante la adversidad, ante la situación, no logra mantener la cordura, se sale de sus casillas. Hay gente, como decimos en Chapinlandia, se les tupe la mente, ¿o no? O sea, de una vez por alguna situación quedan en shock y ya no le atinan si para allá, si va o viene. Pero el Espíritu nos ayuda a tener esa templanza, ese dominio sobre nosotros mismos, a guardar la cordura. Y dice que si usted tiene estos 9 gajos del fruto del Espíritu Santo, contra eso no hay ley. ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién va a decir nada? Es que por la mujer que tengo, no, si su mujer es un maqueo, una cosa de algodón de dulce, ¿no? ¿Cómo le dice? Y estoy echando la culpa a su pobre mujer. O echando la culpa al marido, no, si es el marido huevo, no, que no sé qué, que nada más, no, que no. Si usted tiene ese fruto del Espíritu Santo, verá que las cosas tienen que cambiar, no solo en nosotros mismos, sino en derredor nuestro. Ahora bien, el apóstol San Pablo nos está hablando alegóricamente, nos pone un ejemplo de Agar e Ismael, los esclavos, y Sara e Isaac, los libres. Entonces Agar e Ismael quieren ponernos carga, quieren hacernos sentir mal, quieren esclavizarnos a muchas cosas, a muchos pecados, a muchas situaciones. Ahora
Sara, Isaac, los de la libre, nos están dando la libertad que Cristo compró. Pero esas dos fuerzas combaten entre nosotros mismos. Esas dos fuerzas están aquí luchando en usted, luchando por dominarle, luchando por tener el control de su mente y de su vida. El pecado, la carnalidad, los deseos humanos, los deseos de los ojos, todo eso está luchando en nosotros en contra del deseo y el anhelo de nuestro corazón de alabar, bendecir y honrar a Dios. ¿No es cierto, hermanos? No sé si a usted le ha pasado alguna vez, y si no le ha pasado, le va a pasar. Vaya. Y usted comete un gran error y le da esa vergüenza orar. Le da uno esa vergüenza querer agarrar la Biblia y decir, después de la tontera que hice, después de esto, después de lo otro, ¿cómo se te ocurre ir a la iglesia? Es su mente diciéndole, ¿cómo hacer la iglesia después de todo lo que hiciste? Después de todo lo que hiciste. Y nos da vergüenza orar o buscar a Dios porque hemos fallado. Mas sin embargo, cuando nosotros le fallamos a Dios, Dios no se va a alejar de nosotros ni se va de nosotros. El que se aleja y el que se va somos nosotros mismos. Somos nosotros los que nos apartamos de Dios porque nos sentimos acusados por nuestro pecado y por nuestras maldades. Es entonces cuando usted tiene que entender que es el amor de Dios vertió sobre nosotros el que nos ha hecho ser nuevas personas y nuevas criaturas. No es porque usted sea perfecto o perfecta, es porque usted y yo somos menesterosos y necesitados de Dios. Cuando le fallamos a Dios es cuando más debemos buscarlo, es cuando más tenemos la necesidad de sentir su presencia. Usted no piense que Dios le va a agarrar como papá o mamá que cuando se le horror un gran costo con galón de oro. No, Dios no es así. Ese es el Dios que la religión nos metió. Yo antes creía que Dios era un viejito allá escondido en las nubes, solo controlándome cuando yo fallaba para tirarme un rayo ahí encima, hermano. Yo estaba escondiéndome de él y él escondiéndose de mí de plano. Pero es la religión que nos metió eso. Pero ahora entiendo que ese no es el Dios que ahora conozco. El Dios que ahora conozco es un Dios que extendió sus manos en una cruz por mí y pagó todas mis faltas y todas mis culpas y me dijo, venid luego, estemos a cuentas. ¿Y qué cuentas podemos hacer? Bien sencillo. Las cuentas son que yo me arrepiento y reconozco que tengo necesidad de Dios y Él extiende su favor, misericordia y gracia, me perdona todos mis pecados, sana todas mis dolencias y escribe mi nombre en el libro de la vida y voy para el cielo. Oiga, qué cuentas tan sencillas. Es bien sencillo. Hay dos cosas que combaten en nosotros: el deseo de hacer lo bueno y el deseo de hacer lo malo. Usted tiene que fortalecerse en el deseo de hacer lo bueno y de agradar a Dios. Por el tiempo no voy a entrar a eso, pero solo le quiero dar como consejo cómo fortalezco mi deseo en el espíritu de agradar a Dios. Bien fácil: tenga comunión con Dios. ¿Cómo tengo comunión con Dios, amados hermanos? Orando, escudriñando su palabra, ayunando, congregándome y alabándolo en todo tiempo. Oye, si yo hago esas cosas, orar, buscar a Dios, alabarle, lo que usted sabe que tiene que hacer, cuando venga la lucha en mi interior, el deseo por el pecado, de adulterio, de fornicación, de mentira, de lo que sea, de cualquier cosa que venga a su mente, de no ir a la iglesia, de irse a un lugar de pecado, de cometer pecado, cuando venga esa lucha a usted, si usted está fortalecido en el espíritu a través de su comunión con Dios, usted bien fácil va a decirle al pecado o al mal deseo, no. Y va a entender y va a tener la fuerza para huir de la tentación. Usted sabe que a la tentación no se le enfrenta, se le huye. Y cuando Satanás viene, dice la Biblia que con Satanás no se pelea ni se le busca pelear con él. Al diablo se le resiste en el nombre de Jesucristo y él huirá de nosotros. Cuando vengan deseos por tener una mejor casa, un mejor carro, un mejor esto, un mejor lo otro, cuando vengan deseos por tener lo que otro tiene, esos son los deseos del mundo y los deseos del mundo pasan. Pero lo que no pasa es la palabra de Dios que permanece para siempre y la fe nuestra en Cristo vence todo deseo del mundo. Eso lo fuerte, por favor. Ahora, vamos al consejo que Pablo dio a los Gálatas.
que habían comenzado a hacer bien las cosas, pero ahora se habían torcido un poquito buscando cumplir la ley o los deseos de la carne. Por favor, acompáñenme ahí siempre, Gálatas capítulo número 4, Gálatas 4:30. Gálatas capítulo 4, vamos a leer desde el verso 28, 29 y 30. Dice el verso 28. Así que, o sea, en conclusión dice Pablo, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Oye, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también a nosotros. Oiga, la carnalidad persiguiendo a la espiritualidad. Verso 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Oiga, ¿qué dice la Escritura? Esa es palabra de Dios. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Oiga, la clave dice, echa fuera a la esclava y a quién, y a su hijo. Entonces, la Escritura dice, Pablo nos lo dice a través del escrito a los Gálatas, echa fuera a la esclava y a su hija, porque no heredará la esclava y su hijo con el de la libre y el hijo de la libre. O sea, o estamos aquí o estamos aquí, no podemos estar término medio, o calientes o fríos, pero los tibios los vomitará Dios. No puede usted estar dándose gusto en el mundo, la carnalidad y al pecado y queriendo aparentar, alabar y bendecir el nombre del Señor. O somos o no somos. En el Señor no hay aquellos términos medios. En el Señor quiere gente radical, que diga sí o que diga no. Si usted lo rechaza, oiga bien, si usted lo rechaza, yo he entendido esto. Yo he conocido gente que rechaza a mi Dios y a mi Señor. Y si esa persona rechaza a mi Dios y a mi Señor, me está rechazando a mí. Yo no puedo tener comunión con esa persona. No puedo tener ni charlas ni pláticas con ellos. El que no ama a Dios no me ama a mí tampoco. Y si no me ama a mí, ¿qué tengo yo que ver con ellos? Y si alguien le da la espalda a mi Dios y vuelve a su vómito o al lodo, no ama a Dios tampoco. Ojo con eso. Si alguien quiere seguir viviendo en el vómito, en la basura, en la suciedad, un buen consejo que usted le puede dar: disfrutar esa suciedad, esa cochinada que tenés, que es lo único que vas a tener en este mundo después del fuego eterno. ¿Por qué, hermano? Porque así dice la Biblia. Dios no busca gente en término medio. Dios busca así o a no. Pero al que no quiere, Dios no le anda retorciendo el brazo a nadie. Dios anda llamando y buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. Y a tales adoradores Él está buscando, y los tales son los que debemos de adorar en el espíritu. Por eso, yo no soy mucho de rogar, ni de estar queriendo quedar bien con alguien. Yo tengo la obligación de decirle: en ese pecado vas a morir y después la condenación eterna. Y si querés así, dale. Pero hay una puerta que se llama Jesucristo, el cual te ama así como estás. Te puede sacar, te puede liberar, te puede sanar, pero tenés que decidir. Yo no convenzo a nadie. Usted no convence a nadie. No cambiamos, apenas se cambia la ropa interior. ¿Cómo va a cambiar a una gente? ¿Cómo vamos a cambiar a alguien? Solo la misericordia, el poder, la gracia y el favor de Dios es el que nos cambió a nosotros. ¿De cuántos nadie daba un centavo quizá por nosotros? ¿De cuántos dijeron esta así van a morir? En esa suciedad, en ese pecado, en esa maldición. Pero Jesucristo tuvo misericordia de nosotros. Y por esa misericordia, por ese amor, es que estamos de pie hoy. Usted y yo no estamos de pie porque somos buenos, ni mejores que nadie. Usted no puede menospreciar a alguien que esté tirado porque usted se sienta Superman o la Mujer Maravilla. No.
Si usted está de pie es porque Él le tiene de pie a usted. Y tiene que tener gratitud y alabanza a Dios, porque Él es el que es bueno con nosotros. Él nos escogió. Hermano, ¿y por qué nos escogió aquel? Y yo qué sé. Usted dele gracias que usted fue escogido. Porque dijo Jesús en Juan 15:16, yo los elegí a ustedes. Oiga, usted es un elegido de Dios. Dice San Pablo a los Filipenses capítulo 2, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, pero dice sí para buenas obras. Así que al verdadero creyente las buenas obras le tienen que seguir, amado hermano. Usted no me puede decir, hermano, yo soy cristiano evangélico y si no da fruto yo no le creo. El cambio que Dios inició en nuestro corazón va a reflejarse en nuestra vida diaria. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación en nosotros. Claro, no le estoy diciendo que usted va a ser perfecto ni perfecta, pero va a haber un cambio en usted, una nueva vida, una nueva persona, alguien que dé honra al reino de los cielos. Hermano, yo no sé cómo se siente usted, pero hay gente, perdónenme que lo diga, que le da vergüenza al reino de los cielos. Hermano, hay gente que da vergüenza que diga que son cristianos. Vaya, es que fíjate que es cristiano, vergüenza le a uno, hermano, que diga, es que es cristiano, y santo Dios, chupando, mujeriando, adulteriando, fornicando, y cristianos, hermano. Por lo menos a mí me da vergüenza, hermano, que hay mucha gente que ha puesto mal el nombre de nuestro Señor por causa de su vida, su mal testimonio, y no son ni cristianos. Quizás son simpatizantes, pero no son creyentes. El verdadero cristiano va de gloria en gloria y de victoria en victoria. El verdadero cristiano es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Usted y yo vamos creciendo poco a poco. ¿Acaso somos el mismo sinvergüenza de hace 5 años? ¿De hace 1 año? ¿De hace 1 mes? ¿De hace 15 días? ¿Somos la misma persona, sí o no? Yo espero que no. Yo espero que no, espero que hagamos un cambio en nosotros. Que por lo menos alguien te ha dicho, wow, ¿qué te pasó? Y hay gente, no sé si a usted le ha pasado, dice, hasta la cara le cambió, hermana. Usted dígale, bendito Dios, dígale usted. Mire, hermano, es que uno con Cristo hasta bonito se mira. De verdad. Dice como que tiene hasta más blanco los míos, le dicen a uno. Es una maravilla lo que Dios hace con nosotros. Pero oiga bien, lo que Él ha hecho con nosotros es pura misericordia, es pura gracia, es puro favor de Dios. Usted no hizo nada para merecerlo, yo menos. Pero si Él lo hizo por nosotros, debemos nosotros ser condescendientes con ese amor. Presentar a un Cristo glorioso, hermano, a un Cristo que le diga a la voz, Edwin, vos Wilson, llévame, no sé qué te está pasando, pero llévame también, yo quiero eso que vos tenés. Ese es el Cristo que tenemos que tener. O no que diga, para ser como vos, estoy mejor yo, le dicen. No, y usted dice, pues es cristiano como aquel, mejor nada. Yo sí lo decía, hermano. Es cristiano sin vergüenza, mentirosos, ladrones, piden fiado, no pagan, decía, y cristiano, no, estoy mejor yo. Yo sí soy honesto, justo y pago lo que debo, decía yo. Pero como no es por obras, sino que es por gracia, ahora nuestra vida la vivimos en la gracia de Dios, en el favor de Dios, viviendo una vida conforme a lo que Él nos ha enseñado, no por obligación, no como carga, sino por amor a ese Dios maravilloso que se rindió todo por nosotros. Dice la Biblia que dejó su trono en el cielo. Ay, hermano, imagínate, dejó su trono por usted, por mí, dejó su trono, su gloria, y se hizo igualito a nosotros. Jesús le daba hambre, Jesús tenía necesidad de descansar, de dormir y de comer. Se humilló, dice Pablo, hasta la muerte, y como se humilló, aprendió la obediencia. Yo no sé si hubiese habido otro medio para salvarnos nosotros, si nos hubieran dejado a nuestra carga, a nuestra vida y a nuestras obras,
Si Dios hubiese dejado que sálvese quien pueda, ¿cómo nos hubiera ido, hermanos? Tiempo atrás ya no estaríamos en este mundo. Pero todo recayó en nuestro Señor Jesús. Todo. Dice la Biblia que Él se hizo maldición para que nosotros heredásemos bendición. El justo murió por los injustos. El que nunca hizo pecado murió por todos los pecadores. Isaías dice que enmudeció, no abrió su boca. Como cordero. Un cordero es una ovejita tierna. Un cordero es un hijo de una oveja chiquita. Como corderito al matadero. No peleó, no maldijo, no sentenció a nadie. Simplemente se rindió por nosotros una muerte terrible. Eso es lo que usted vale. Una muerte terrible. Pero lo que usted merecía y yo ya fue pagado. Totalmente. El 100% de su deuda ya fue pagado. Usted no tiene que hacer nada. Ya está cubierto todo. Es como a un restaurante diciendo, todo está pagado. No, quiero la propina. No, hasta la propina ya dieron. Todo está cubierto. Y lo impresionante para mí, y con eso quiero terminar, es Jesús en la cruz. Nunca hizo nada para merecerlo. Nunca, jamás. Estaba en la cruz. Los que somos papá, o las que son mamá, o los que tienen padres aún, imagínese usted el corazón de Dios Padre en el cielo, en su trono, viendo a su hijo, su único hijo, aquel del cual el Padre dijo en repetidas ocasiones: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Viendo el Padre a su único hijo amado, agradable a Dios, ser vituperado, maltratado, que aquellos enemigos decían ahí estando en la cruz: y si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz para que te creamos. A otros salvó y no puede a sí mismo salvarse. Y cuando Jesús dice: Elí, Elí, lama sabactani, algunos dijeron: está llamando a Elías, miramos si viene Elías a ayudarle. No, Jesús estaba diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque según muchos en ese momento, sus pecados, mis pecados, estaban siendo cargados todos sobre nuestro Señor Jesucristo. Yo no entiendo, no es mi mente, no sé si la suya, pero como padre, ¿qué hubiera hecho usted? Como madre, ¿qué hubiera hecho por su hijo, por su hija? Y nada, que por el hijo malcriado, dice que le den, que se lo merece, está bueno. Pero el hijo obediente, educado, agradable a papá y a mamá, siendo castigado por algo que no hizo, ¿cómo estaría el corazón del Padre? ¿Cómo estaría Dios Padre allá en el cielo? Yo me lo imagino y lo aclaro. No lo dice la Biblia, es mi mente, es mi imaginación, como papá, como padre que soy y como el Padre que Él es. Yo no sé cuando Jesús estaba siendo golpeado, martirizado, desangrado, blasfemado, ofendido, escupido. Yo lo imagino que el Padre le pudo haber dicho al arcángel Miguel: Miguel. Y Miguel, como un rayo, tenía que estar ahí donde no. Prepárenme mi caballo, mi corcel, que voy a la tierra. Y me imagino yo al Padre ya en su corcel de guerra, de batalla, con su espada desenvainada, a vengar a su hijo. Y huestes de millones y millones de ángeles tras él, dejando su trono en el tercer cielo. El tercer cielo está más allá del universo, cabalgando hacia este pequeño punto en la galaxia donde estaba su único hijo muriendo por nosotros. ¿Se imagina usted cómo podría venir el Padre en su furia? ¿Cómo pelearía usted por un hijo, por una hija?
¿Cómo pelearía usted por mamá o por papá que estuviera golpeándole, maltratándole? Y yo no entiendo cómo nuestro Señor Jesucristo dice la Biblia que estando en la agonía de la muerte, siendo maltratado, ofendido, aún por los que estaban crucificados junto a Él, ¿cómo alza sus ojos todavía al cielo? Y yo no sé, no lo dice la Biblia, es mi imaginación. Yo no sé si vio al Padre viniendo en la gloria a pelear, a vengar o a destruir a los enemigos. Yo no sé si Jesús pudo haberlo visto o no lo vio, pero Jesús dice en la Biblia que levanta sus ojos a los cielos y le dice: Padre, oigan, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso es para usted y fue para mí. ¿En cuánto tiempo vivíamos sin Cristo, alejados de su amor y misericordia? Y por eso es que digo: perdónalos, no saben lo que hacen. Usted y yo vivíamos una vida sin entender, sin saber que ofendíamos al que hizo el universo, al que nos dio vida, al que nos ha guardado. Vivíamos una vida sin propósito, vivíamos una vida alejada de su amor y de su misericordia. Por eso es que Él dijo: perdónalos, no saben lo que hacen. Usted y yo no sabíamos lo que hacíamos, mas sin embargo ya entendemos y conocemos el amor de Dios. Que fuésemos como fuésemos, viviésemos como viviésemos, camináramos como camináramos, así nos amó el Señor. Así nos amó, nos lavó, nos restauró, nos puso túnica nueva, calzado nuevo y anillo en nuestra mano, diciendo: tú eres hijo, tú eres hija, y diciéndole que nos ama. No lo merecemos, amados. El mérito está en aquella cruz. Y lo único que nosotros podemos hacer es vivir una vida de gratitud y de amor a ese Dios maravilloso. Vivir como a Él le agrada, honrar su nombre, y que la gente vea en nosotros que somos gente santa, que somos una nación adquirida por Dios. Somos real sacerdocio, para que anunciemos, dijo Pedro, las virtudes, oiga, las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz, que es nuestro amado Dios y Señor Jesucristo. Póngase en pie, por favor, amada iglesia. Cierre sus ojos. ¿Sabe? Ahí con sus ojos cerrados, si usted necesita fuerza cuando hay tentación, cuando hay pruebas, cuando hay luchas, cuando hay malos deseos, si usted tiene lucha en su mente, en su corazón por hacer lo malo, por volver atrás o por pecar, que no se le olvide que hay alguien llamado Jesús que le ama de una manera extraordinaria y que no vio en su pasado para amarle, tampoco vio en su futuro para amarle, simplemente lo vio tal cual usted es, y así Dios le amó. Se dio a sí mismo por usted. Y cuando venga la tentación, cuando venga el deseo de lo malo, cuando venga aquella situación a provocarle o a llevarlo a desagradar a Dios, no se le olvide que usted es un hijo, hija de Dios. Solo los puercos vuelven al lodo del cual salieron. Solo los perros vuelven al vómito el cual ellos mismos vomitaron. Pero los hijos de Dios hemos sido lavados, hemos sido renacidos, hemos sido vestidos de túnicas nuevas, y Él nos llama hijos, Él nos llama hijas, Él nos llama pueblo santo, Él nos llama nación adquirida. No